¿Alguna vez has mirado a los ojos de alguien y de repente te has dado cuenta de que la persona que amabas, la persona en quien confiabas con todo tu corazón, era en realidad tu mayor amenaza? Ese momento en el que todo encaja y comprendes que no estás segura, que nunca has estado segura, y peor aún, que todas las personas que amas están en peligro por culpa de tus decisiones. Te pregunto esto porque yo lo viví, y necesito compartir mi historia contigo hoy, no solo para sanarme a mí misma, sino porque alguien que está viendo esto ahora mismo podría estar viviendo la misma pesadilla que yo sobreviví. Y si mis palabras pueden ayudar aunque sea a una sola persona a reconocer el peligro en el que está y encontrar el valor para escapar, entonces cada recuerdo doloroso que estoy a punto de revivir habrá valido la pena. Mi nombre es Sara, y esta es la historia de cómo el hombre que prometió amarme para siempre se obsesionó con destruirme públicamente cuando finalmente encontré la fuerza para irme, y cómo luché no solo para salvarme a mí misma, sino para proteger a mi familia de su calculada y aterradora venganza. Quiero que entiendas algo desde el principio. Esto no es solo una historia sobre una mala relación o una ruptura difícil. Esto es sobre sobrevivir a alguien que me veía como su propiedad, que no podía aceptar que yo tenía derecho a alejarme, y que estaba dispuesto a hacer absolutamente cualquier cosa para castigarme por atreverme a elegirme a mí misma por encima de él. Cuando finalmente escapé, cuando finalmente reuní cada onza de coraje que me quedaba y salí por esa puerta, pensé que la parte más difícil había terminado, pero estaba tan increíblemente equivocada, porque fue entonces cuando su verdadero plan comenzó. Fue entonces cuando decidió que si no podía tenerme, se aseguraría de que no me quedara nada, ni reputación, ni paz, ni seguridad, y casi lo logra. Pero estoy aquí hoy. Sobreviví. Mi familia sobrevivió. Y voy a contarte exactamente cómo lo hice, porque la verdad es que los monstruos no siempre parecen monstruos. Parecen la persona que te trae flores y te dice que eres hermosa. Parecen alguien que resulta encantador para todos los demás, mientras sistemáticamente desmantelan tu sentido del yo a puerta cerrada. Y para cuando te das cuenta de lo que está pasando, estás tan enredada en su telaraña que no puedes ver una salida. Conocí a Marcos en un momento de mi vida en el que era vulnerable, aunque no lo reconocía entonces. Acababa de mudarme a una nueva ciudad por una oportunidad laboral, dejando atrás a mi familia unida y el sistema de apoyo en el que había confiado toda mi vida. Tenía 27 años, estaba emocionada por mi carrera, ansiosa por demostrar mi valía en una industria competitiva, y, admito, me sentía sola en un lugar donde no conocía absolutamente a nadie. Él apareció en mi vida como la respuesta a una oración que ni siquiera sabía que había estado rezando. Fue en un evento de networking, una de esas reuniones profesionales incómodas donde todos se esfuerzan demasiado por hacer conexiones e impresionar a los demás. Yo estaba parada sola junto a la mesa de refrigerios, sintiéndome fuera de lugar y preguntándome por qué me había molestado en venir, cuando él se acercó con esta sonrisa desarmante y dijo algo que me hizo reír genuinamente, por primera vez en semanas. Marcos era guapo de esa manera clásica, alto, con cabello oscuro, bien vestido, articulado, el tipo de hombre que comandaba atención cuando entraba en una habitación. Pero lo que más me impactó no fue su apariencia, fue cómo me hizo sentir vista. En una sala llena de gente interpretando sus personajes profesionales, él parecía genuinamente interesado en mí como persona, no solo como una posible conexión de negocios. Hablamos durante horas esa noche, mucho después de que el evento hubiera terminado oficialmente y el personal del lugar nos estuviera dando miradas puntuales. Me preguntó sobre mis sueños, mi familia, qué me había traído a la ciudad, y escuchó de verdad, de una manera que me hizo sentir como si fuera la única persona en el mundo que importaba. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver que esta fue la primera etapa de su estrategia, pero en ese momento se sintió como el destino, como si finalmente hubiera conocido a alguien que me entendía a un nivel que nunca había experimentado antes. Nuestra relación avanzó rápidamente, tal vez demasiado rápidamente, pero yo estaba atrapada en la sensación intoxicante de ser tan completamente deseada y apreciada. En 3 semanas estábamos pasando todas las noches juntos. En 2 meses me había dado una llave de su apartamento. En 4 meses estaba sugiriendo que me mudara con él para ahorrar dinero en alquiler, enmarcándolo como una decisión práctica que me ayudaría a ahorrar para mi futuro, mientras también nos permitía construir nuestra vida juntos.
Mis padres estaban preocupados por la velocidad de las cosas cuando les conté. Mi mamá, especialmente. Ella tenía ese tono preocupado en su voz durante nuestras llamadas telefónicas, y seguía preguntando si estaba segura, si realmente lo conocía lo suficientemente bien, si tal vez debería ir más despacio y darle más tiempo. Pero yo estaba a la defensiva. Pensaba que estaban siendo sobreprotectores y anticuados. Pensaba que no podían entender lo que Marcos y yo teníamos porque no estaban aquí para verlo. Desearía más que nada haber escuchado ese tono preocupado en la voz de mi madre, que hubiera reconocido que era el instinto de alguien que me amaba tratando de advertirme del peligro, pero estaba tan atrapada en el romance de todo, en sentirme elegida y especial, que desestimé sus preocupaciones y les aseguré que todo era perfecto. Y por un tiempo, realmente parecía perfecto. Marcos era atento de maneras que nunca había experimentado. Me enviaba mensajes durante el día solo para decir que estaba pensando en mí. Me sorprendía con mi café favorito por la mañana. Planificaba citas elaboradas que mostraban que prestaba atención a las cosas que había mencionado de pasada. Parecía anticipar mis necesidades antes de que siquiera las expresara, lo cual se sentía como la forma más profunda de amor y comprensión. No reconocí entonces que era la hipervigilancia de alguien que me estaba estudiando, aprendiendo mis patrones y preferencias no por amor, sino por la necesidad de controlar cada aspecto de quién era yo y en quién me convertiría. Los cambios comenzaron tan gradualmente que no los noté al principio, o tal vez los noté pero puse excusas. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica o demasiado sensible. Comenzó con pequeños comentarios sobre mis amigas de casa, nada abiertamente negativo, solo observaciones que parecían cariñosas en la superficie. Decía cosas como: noté que Sara de la universidad realmente no ha preguntado cómo estás últimamente, solo habla de ella misma cuando la llamas. O parece que tus amigas del trabajo solo te buscan cuando necesitan algo de ti. ¿Has notado eso? Al principio yo defendía mis amistades, pero él tenía una forma de plantar semillas de duda que crecerían en mi mente durante los días y semanas siguientes. Comencé a analizar mis relaciones a través de esta lente que él había creado, buscando evidencia del egoísmo o la negligencia que había señalado. Y por supuesto, cuando buscas problemas, los encuentras. Nadie es perfecto. Cada amistad tiene momentos de desequilibrio, pero comencé a interpretar la imperfección humana normal como prueba de que Marcos tenía razón, de que estas personas realmente no se preocupaban por mí de la manera en que él lo hacía, de que tenía suerte de tener a alguien que realmente viera mi valor. Gradualmente comencé a alejarme de mis amigas, poniendo excusas cuando me contactaban, rechazando invitaciones para visitar casa porque Marcos y yo teníamos planes, o porque el momento no era el correcto, o porque estaba demasiado ocupada con el trabajo. El aislamiento sucedió tan lentamente que no vi las paredes construyéndose a mi alrededor, hasta que estuve completamente encerrada. Mi mundo se encogió hasta girar casi completamente alrededor de Marcos, y él se aseguró de que sintiera que eso era exactamente donde pertenecía, como si nuestro enfoque intenso y exclusivo el uno en el otro fuera prueba de lo profundo que era nuestro amor, en lugar de una señal de advertencia de lo peligrosa que se había vuelto nuestra dinámica. El trabajo se convirtió en otro campo de batalla, aunque no lo reconocí como tal en ese momento. Amaba mi trabajo, era buena en ello, y estaba comenzando a recibir reconocimiento por mis contribuciones. Llegaba a casa emocionada por compartir noticias sobre un proyecto exitoso o un cumplido de mi jefe, esperando que Marcos celebrara conmigo, pero sus reacciones siempre estaban ligeramente fuera de lugar. Me felicitaba, pero luego inmediatamente se desviaba hacia preocupaciones, diciendo cosas como: «Eso es genial, pero espero que no vayan a empezar a esperar que trabajes hasta tarde todo el tiempo». O «Tu jefe parece depender mucho de ti, espero que no te estén aprovechando». Cuando obtuve una promoción que venía con más responsabilidades y ocasionalmente horarios más largos, la máscara de Marcos comenzó a resbalarse más notablemente. Se volvió hosco y retraído en las noches cuando tenía que quedarme hasta tarde. Hacía comentarios pasivo-agresivos sobre cómo mi trabajo era más importante para mí que nuestra relación. Me daba el tratamiento silencioso, y luego negaba que algo estuviera mal cuando le preguntaba. El latigazo emocional era agotador. Un momento era amoroso y comprensivo. Al siguiente era frío y distante, y nunca sabía qué versión de él encontraría. Me encontré constantemente tratando de manejar sus estados de ánimo, caminando sobre cáscaras de huevo, haciéndome cada vez más pequeña para evitar desencadenar su desagrado.
Comencé a rechazar proyectos en el trabajo, siendo menos visible, deliberadamente rindiendo por debajo de mi capacidad, porque el estrés de lidiar con la reacción de Marcos a mi éxito era peor que la decepción de no avanzar en mi carrera. Estaba sacrificando mis sueños profesionales para mantener la paz en una relación que me estaba destruyendo sistemáticamente, y lo peor es que pensaba que estaba tomando estas decisiones libremente, pensaba que estaba siendo madura y priorizando mi relación. No entendía que estaba siendo manipulada para renunciar a pedazos de mí misma, hasta que no quedaría nada más que lo que él quería que fuera. La primera vez que Marcos me mostró agresión física, no fue lo que podrías esperar. No fue un golpe o un empujón, fue algo más sutil, pero igualmente aterrador. Estábamos discutiendo sobre mi deseo de visitar a mis padres para el Día de Acción de Gracias. Él quería que nos quedáramos en la ciudad y tuviéramos unas vacaciones tranquilas solo nosotros dos. Y yo insistía en que necesitaba ver a mi familia, porque no había estado en casa en casi un año. La discusión se intensificó, su voz se hizo más fuerte, su cara se acercó más a la mía, y luego de repente golpeó la pared justo al lado de mi cabeza, tan cerca que sentí la ráfaga de aire de su puño. El sonido del impacto fue ensordecedor, y cuando retiró su mano, había un agujero en el panel de yeso, y sus nudillos estaban sangrando. Inmediatamente se derrumbó, lágrimas corriendo por su cara, disculpándose profusamente, diciendo que nunca se había sentido tan fuera de control, que estaba aterrorizado de perderme, que el pensamiento de que estuviera lejos de él incluso por unos días lo hacía sentir como si se estuviera muriendo por dentro. Me rogó que lo perdonara. Prometió que nunca volvería a suceder. Dijo que buscaría ayuda, que comenzaría terapia, que haría lo que fuera necesario para ser el hombre que yo merecía. Y le creí. Dios me ayude. Le creí porque quería creerle, porque la alternativa era admitir que el hombre que amaba, el hombre alrededor del cual había construido mi vida, era peligroso. Me convencí de que fue un incidente aislado, de que realmente lo sentía, de que todos merecen una segunda oportunidad. Fui a la cena de Acción de Gracias con mi familia y mentí descaradamente cuando preguntaron cómo estaban las cosas. Di una actuación digna de un Oscar. Sonreí y reí, y les dije lo maravilloso que era todo mientras escondía el moretón en mi brazo donde me había agarrado con demasiada fuerza cuando me iba, apretando lo suficientemente fuerte como para dejar marcas de dedos que duraron más de una semana. Después de ese incidente, hubo un período de luna de miel, donde Marcos se portó de la mejor manera. Volvió a ser dulce y atento, trayéndome flores y planeando citas especiales, tratándome como si fuera preciosa y frágil. Pero debajo de esa superficie, podía sentir que algo había cambiado fundamentalmente. Había un nuevo nivel de tensión en el aire, una amenaza implícita que coloreaba cada interacción. Me volví hiperconsciente de sus estados de ánimo, constantemente monitoreando y ajustando mi comportamiento para evitar desencadenar su ira. Dejé de expresar opiniones que pudieran contradecir las suyas. Dejé de hacer planes sin consultarlo primero. Dejé incluso de pensar en mí misma como una persona independiente con mis propias necesidades y deseos. Existía en modo de supervivencia, aunque no podría haberlo articulado de esa manera en ese momento. Solo sabía que mantenerlo feliz se había convertido en lo más importante en mi mundo, no porque lo amara más, sino porque le tenía miedo, y ese miedo se había envuelto alrededor de mi corazón tan apretadamente que no podía recordar cómo se sentía respirar libremente. Los incidentes físicos se volvieron más frecuentes después de esa primera vez. Fue como si se hubiera roto una represa, y ya no sintiera la necesidad de controlarse completamente. Un empujón aquí, un agarre allá, objetos arrojados cerca de mí, sino directamente hacia mí, cada incidente seguido de disculpas llorosas, y promesas de cambio que se volvieron cada vez más huecas. Comencé a documentar los incidentes en una nota secreta en mi teléfono, escribiendo fechas y lo que sucedió. Alguna parte de mí entendiendo que estaba reuniendo evidencia incluso aunque no podía admitir ante mí misma para qué estaba reuniendo evidencia. El punto de quiebre llegó un martes por la noche en marzo, uno de esos días engañosamente normales que comienzan ordinarios y terminan cambiando toda la trayectoria de tu vida. Había llegado a casa del trabajo de buen humor. Mi jefa acababa de decirme que estaba siendo considerada para un proyecto importante que sería una gran oportunidad para mi carrera. Y a pesar de saber que Marcos no reaccionaría bien,
Estaba demasiado emocionada para ocultarlo. Entré con comida para llevar de nuestro restaurante favorito, pensando que tal vez la buena comida suavizaría el golpe de mi noticia, y lo encontré ya de mal humor, sentado en la sala en la luz tenue, sin ver televisión ni mirar su teléfono, solo sentado ahí de una manera que hizo que mi estómago cayera con temor. Me preguntó dónde había estado, por qué llegaba tarde, su voz plana y peligrosa. Expliqué que me había detenido por comida. Le mostré la bolsa. Traté de aligerar el ambiente diciendo que había conseguido su favorito. Se levantó y golpeó la bolsa fuera de mis manos, comida esparciéndose por el suelo, y comenzó a interrogarme sobre si había estado con alguien más, si lo estaba engañando, si pensaba que él era lo suficientemente estúpido como para creer mis mentiras. Nada de lo que dije hizo alguna diferencia. Estaba en una rabia que no tenía nada que ver con la realidad, y todo que ver con su necesidad de dominar y controlar. Me acorraló contra la esquina, literalmente, sus manos a cada lado de mi cabeza contra la pared, su cara a centímetros de la mía, gritando sobre cómo era desagradecida, cómo no era nada sin él, cómo él me había hecho quien era y podía destruirme tan fácilmente. En ese momento, atrapada y aterrorizada, algo dentro de mí se rompió, pero no de la manera que él esperaba. En lugar de desmoronarme, en lugar de disculparme e intentar desescalar como lo había hecho docenas de veces antes, sentí esta claridad fría lavarme. Lo miré a los ojos y no vi al hombre del que me había enamorado. No vi a alguien que se preocupaba por mí o que estaba luchando con sus propios demonios. Vi a alguien que disfrutaba mi miedo, que obtenía satisfacción de mi impotencia, que nunca se detendría porque mi sufrimiento era el punto. En ese momento cristalino de comprensión, supe con absoluta certeza que si me quedaba, una de dos cosas sucedería, o eventualmente me mataría en una de estas rabias, o dejaría de ser una persona por completo, convirtiéndome solo en un caparazón vacío que existía únicamente para absorber su ira y validar su necesidad de control. Ninguna de esas opciones era aceptable. Ninguno de esos futuros era uno con el que pudiera vivir. Así que aunque estaba aterrorizada, aunque no tenía idea de cómo iba a hacerlo, tomé una decisión ahí mismo con mi espalda contra esa pared y su aliento caliente en mi cara. Decidí que me iba a ir, que iba a sobrevivir esto, que iba a recuperar mi vida sin importar lo que costara. No le dije esto, por supuesto. Sabía lo suficiente para entonces para entender que anunciar mi intención de irme sería lo más peligroso que podría hacer. En cambio, dejé que mi cuerpo se pusiera flácido, dejé que las lágrimas fluyeran. Me disculpé por molestarlo. Interpreté el papel que necesitaba que interpretara. Eventualmente retrocedió, su rabia habiendo seguido su curso, y comenzó su ciclo familiar de disculpas y promesas. Asentí y acepté sus palabras mientras mi mente corría, ya planeando, ya pensando en cómo iba a escapar de esta pesadilla sin que él lo supiera hasta que fuera demasiado tarde para que me detuviera. Las siguientes 3 semanas fueron las más largas y aterradoras de toda mi vida, porque tenía que pretender que todo era normal, mientras secretamente planeaba mi escape. Tenía que ser la novia complaciente que él esperaba, mientras simultáneamente reunía recursos y construía una red de seguridad de la que no sabía nada. Lo primero que hice fue contactar a una línea directa de violencia doméstica. Llamé durante mi hora de almuerzo en el trabajo, sentada en mi auto en el estacionamiento con mis manos temblando tan mal que apenas podía sostener el teléfono. La consejera con la que hablé fue increíblemente amable y paciente. Me ayudó a entender que lo que estaba experimentando era abuso, que no era mi culpa, que merecía ayuda y seguridad. Me guió a través del proceso de crear un plan de seguridad. Me ayudó a pensar en detalles que nunca habría considerado por mi cuenta. Abrí una nueva cuenta bancaria en un banco diferente, uno con el que Marcos no tenía conexión, y comencé a desviar pequeñas cantidades de dinero allí, siempre que podía hacerlo sin que él lo notara. Tenía que ser muy cuidadosa, porque él monitoreaba nuestras finanzas obsesivamente, cuestionando cada transacción, pero encontré maneras de obtener efectivo en las tiendas de comestibles, de reclamar que los gastos eran más altos de lo que realmente eran, construyendo lentamente suficiente dinero para sobrevivir durante unas semanas después de irme. Reuní mis documentos importantes, mi acta de nacimiento, pasaporte, tarjeta del Seguro Social, cualquier cosa que no pudiera reemplazar fácilmente, y se los di a una compañera de trabajo en quien confiaba, alguien que Marcos nunca había conocido y no sabía que existía. Le dije solo lo suficiente de la verdad
para que entendiera por qué necesitaba su ayuda sin abrumarla con detalles que pudieran hacerla sentir obligada a intervenir antes de que estuviera lista. Volví a contactar a amigas que había estado descuidando durante meses, tratando de reconstruir puentes quemados sin ser obvia al respecto. Tenía que ser estratégica y sutil, porque Marcos revisaba mi teléfono regularmente, así que usé el correo electrónico del trabajo y creé una nueva cuenta de redes sociales que no sabía que existía para reconectar con la gente. La mayoría de mis amigas fueron increíblemente comprensivas cuando me comuniqué, habían estado preocupadas por mí, habían notado mi retirada, y se aliviaron al saber de mí aunque todavía no podía contarles toda la verdad. Le pregunté a mi mejor amiga de la universidad, Jessica, si podía quedarme con ella por un tiempo, diciéndole vagamente que Marcos y yo estábamos teniendo problemas y necesitaba algo de espacio. Ella aceptó inmediatamente, sin hacer preguntas, y solo saber que tenía un lugar seguro a donde ir hizo que el miedo fuera un poco más manejable. Comencé a mover artículos fuera del apartamento poco a poco, cosas que Marcos no notaría que faltaban. Algunas piezas de ropa aquí, algunas joyas allá, fotos de mi familia, artículos pequeños que tenían valor sentimental. Cada vez que lograba contrabandear algo, escondido en mi bolsa de trabajo o en mi auto, sentía esta pequeña victoria, esta diminuta recuperación de mi autonomía. Contacté a una abogada que se especializaba en casos de violencia doméstica y expliqué mi situación, preguntando qué protecciones legales estaban disponibles para mí y qué pasos debía tomar para documentar el abuso. Me aconsejó mantener registros detallados de cada incidente, tomar fotos de cualquier lesión, guardar mensajes de texto amenazantes, todo lo cual ya estaba haciendo, pero su validación de que estos pasos eran importantes reforzó mi determinación. La parte más difícil de esas 3 semanas fue la actuación constante, mantener la fachada de que todo estaba bien, mientras todo mi cuerpo gritaba con tensión y miedo. Tenía que seguir siendo afectuosa con él, tenía que responder a su toque sin estremecerme aunque mi piel se erizara, tenía que sonreír y reír ante sus bromas, y pretender que no estaba contando las horas hasta que pudiera escapar. Cada noche me acostaba despierta a su lado, escuchándolo respirar, aterrorizada de que de alguna manera sentiría lo que estaba planeando, de que revisaría mi teléfono o mi correo electrónico o mi cuenta bancaria y descubriría lo que había estado haciendo. Tenía pesadillas sobre que se enterara antes de que pudiera irme, sobre que me lastimara o peor, sobre que fuera tras mi familia para castigarme, pero también tenía este sentido creciente de fortaleza, este reconocimiento de que era capaz de más de lo que había creído posible. La mujer que estaba planeando este escape era alguien que apenas reconocía. Era valiente y estratégica y determinada, tan diferente de la persona encogida y disculpándose en la que me había convertido durante los últimos 2 años. Comencé a sentir que estaba reclamándome a mí misma pieza por pieza, que aunque todavía estaba atrapada en esta pesadilla, ya no era impotente. Estaba tomando acción. Estaba luchando de la única manera disponible para mí. ¿Alguna vez has tenido que pretender que todo está bien cuando tu mundo entero se está desmoronando? ¿Alguna vez has tenido que sonreírle a alguien que te aterroriza solo para mantenerte a salvo? Espero que nunca tengas que hacerlo. Pero si estás pasando por algo similar ahora mismo, por favor sabe que no estás sola, que hay personas que entienden, que hay una salida incluso cuando se siente imposible. El día que finalmente me fui, quedará grabado en mi memoria para siempre. Cada detalle cristalino, cada momento estirado, como si el tiempo mismo se estuviera moviendo de manera diferente. Había elegido un viernes porque Marcos tenía una reunión permanente todos los viernes por la tarde que usualmente se extendía, dándome una ventana de varias horas para salir del apartamento y llegar a un lugar seguro. Me había tomado el día libre del trabajo, diciéndole a mi jefa que tenía una cita médica, y había arreglado que Jessica viniera a ayudarme con el camión de su novio. Habíamos planeado entrar y salir en menos de 1 hora, llevando solo lo que absolutamente necesitaba y dejando todo lo demás atrás. Las posesiones materiales podían ser reemplazadas, mi vida no. Esa mañana me desperté junto a Marcos sintiéndome surreal, sabiendo que era la última vez, que en horas sería libre de él. Le hice desayuno como siempre hacía, lo besé cuando se fue al trabajo como siempre hacía, le dije que lo amaba como siempre hacía, y en el momento en que la puerta se cerró detrás de él, comencé a temblar tan violentamente que tuve que sentarme en el suelo. Llamé a Jessica para confirmar que estaba en camino,
Luego comencé a empacar con manos que no dejaban de temblar. Tiré ropa en bolsas de basura. Agarré mi laptop y cargadores. Quité fotos de las paredes. Trabajé con eficiencia frenética nacida del miedo puro y la adrenalina. Jessica llegó con su novio Tom, y ambos me abrazaron fuertemente antes de ponernos a trabajar. No hicieron preguntas. Solo me ayudaron a llevar cosas al camión, haciendo múltiples viajes, mirando el reloj, sabiendo que cada minuto nos acercaba a que Marcos potencialmente llegara temprano a casa. Casi habíamos terminado. El camión estaba cargado con mis cosas, y estaba haciendo un barrido final del apartamento para asegurarme de que no había olvidado nada crítico cuando escuché una llave en la cerradura. Mi sangre se volvió hielo, el tiempo se detuvo, y observé con horror cómo la puerta se abría y Marcos entraba, 3 horas antes de lo que debería haber estado. Su cara pasó por una serie de expresiones en rápida sucesión: confusión, comprensión y luego rabia pura y fundida que transformó sus rasgos en algo monstruoso. Jessica y Tom todavía estaban abajo en el camión. Estaba sola en el apartamento con él, y supe inmediatamente que este era el momento más peligroso de mi vida. Se movió hacia mí y corrí hacia la puerta, pero él fue más rápido, agarrando mi brazo y jalándome hacia atrás con tanta fuerza que sentí que algo en mi hombro se tensaba. Comenzó a gritarme, llamándome cada nombre vil imaginable, exigiendo saber qué pensaba que estaba haciendo, diciéndome que no iba a ninguna parte, que le pertenecía, que me mataría antes de dejarme ir. Estaba gritando pidiendo ayuda, tratando de soltarme de él, y gracias a Dios, Jessica me escuchó y vino corriendo de vuelta con Tom justo detrás de ella. Marcos me soltó cuando irrumpieron por la puerta, y en ese momento de vacilación corrí pasándolo. Bajé las escaleras, mi hombro gritando de dolor, pero la adrenalina llevándome hacia adelante. Salté al camión y salimos disparados del estacionamiento con Marcos corriendo detrás de nosotros, todavía gritando, su voz siguiéndonos por la calle hasta que doblamos la esquina y desapareció de vista. Me derrumbé completamente en el camión, sollozando tan fuerte que no podía respirar, todo mi cuerpo temblando de shock y alivio y terror. Jessica me sostuvo mientras Tom conducía, murmurando tranquilizaciones de que ahora estaba segura, de que él ya no podía lastimarme, pero yo sabía que eso no era cierto. Sabía que esto era solo el comienzo. Fuimos directamente a la estación de policía donde presenté un informe y obtuve una orden de restricción, mostrándoles las fotos que había tomado de moretones, la documentación de incidentes que había estado guardando, los mensajes de texto amenazantes que había enviado en el pasado. El oficial que tomó mi informe fue profesional, pero pude ver la lástima en sus ojos, y odiaba esa lástima, odiaba ser alguien que inspiraba esa reacción. Pero también estaba agradecida de que me tomara en serio, de que no cuestionara si estaba exagerando o sugiriera que intentara resolver las cosas con Marcos. La orden de restricción fue otorgada inmediatamente, dado la evidencia que proporcioné y el incidente que acababa de ocurrir, y me dijeron que Marcos sería notificado con los papeles dentro de 24 horas. Me quedé con Jessica ese fin de semana, apenas durmiendo, saltando ante cada sonido, convencida de que de alguna manera Marcos me encontraría y cumpliría sus amenazas. El novio de Jessica instaló cerraduras adicionales en sus puertas y ventanas, y ambos insistieron en que no era una inconveniencia, que podía quedarme el tiempo que necesitara. El domingo, Marcos comenzó a bombardear mi teléfono con llamadas y mensajes de texto que iban desde disculpas hasta amenazas, rogándome que volviera un momento y prometiendo destruirme al siguiente. Documenté todo y lo reenvié a mi abogada y a la policía, creando un rastro digital de su acoso. Pero no tenía idea de lo que realmente venía. Pensé que la parte más difícil había terminado. Pensé que alejarme de él era la batalla principal. Pero Marcos tenía otros planes que eran calculados y crueles, y diseñados para lastimarme de maneras que nunca imaginé. El lunes por la mañana me desperté con docenas de notificaciones en mi teléfono. Mensajes de personas con las que no había hablado en años, excolegas, conocidos, incluso mi jefa. Mi estómago cayó cuando comencé a leerlos, porque Marcos había pasado todo su fin de semana creando una campaña para destruir mi reputación y credibilidad. Había escrito publicaciones largas y detalladas en redes sociales, pintándose como la víctima de una mujer abusiva y mentalmente inestable,
alegando que yo había sido violenta con él durante toda nuestra relación, que lo había engañado repetidamente, que le había robado dinero, que era adicta a las drogas y el alcohol, que había presentado un informe policial falso para encubrir mi propio comportamiento abusivo. Publicó fotos del agujero que había hecho en la pared, alegando que yo lo había hecho durante una de mis rabias violentas. Publicó capturas de pantalla de mensajes de texto, pero estaban editados, manipulados para hacer que conversaciones inocuas parecieran incriminatorias. Me etiquetó en estas publicaciones. Etiquetó a mi empleador. Etiquetó a mis familiares. Etiquetó a cualquiera que se le ocurriera que me conocía, asegurándose de que sus mentiras se extendieran tan lejos y ampliamente como fuera posible. Envió correos electrónicos a mi jefa y al Departamento de Recursos Humanos en mi empresa, alegando que yo era inestable y potencialmente peligrosa, sugiriendo que deberían estar preocupados por tenerme en el lugar de trabajo. Contactó a mi red profesional, personas con las que había trabajado en empleos anteriores, personas con las que había colaborado en proyectos, esparciendo su veneno por todas partes. La devastación fue inmediata y abrumadora. Personas que pensé que me conocían, personas que pensé que cuestionarían afirmaciones tan extremas, parecían demasiado dispuestas a creerlas, porque Marcos era convincente, y sus mentiras eran detalladas, y se presentaba como una víctima simpática. Mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas de personas que querían saber qué estaba pasando, algunas de apoyo, muchas críticas, todas requiriendo que reviviera mi trauma, explicando lo que realmente había sucedido. Mi jefa me llamó a su oficina y tuve que sentarme ahí, humillada y llorando, explicando que era víctima de violencia doméstica y que mi ex estaba tomando represalias contra mí por irme. Ella fue comprensiva, pero pude ver la duda en sus ojos, la incertidumbre sobre si estaba obteniendo la historia completa, y sentí mi reputación profesional ganada con tanto esfuerzo desmoronándose a mi alrededor. Mis padres estaban devastados. Habían recibido mensajes de Marcos llenos de mentiras sobre mí, y aunque no le creyeron, estaban horrorizados de que estuviera atacando públicamente a su hija, y se sentían impotentes para protegerme. Mi mamá lloró por teléfono, disculpándose por no haber insistido en que lo dejara antes, culpándose por no haber visto las señales, y tuve que consolarla mientras me estaba desmoronando. Tuve que ser fuerte para todos los demás mientras sentía que me estaba ahogando. Marcos había encontrado la manera más efectiva de lastimarme. Ya no podía llegar a mí físicamente debido a la orden de restricción, así que decidió atacar todo lo demás que me importaba: mi reputación, mi carrera, mis relaciones, mi sentido de seguridad en el mundo. Pasé días tratando de hacer control de daños, contactando a personas individualmente para explicar la verdad, publicando mi propia declaración sobre ser una sobreviviente de violencia doméstica, y aclarando que las alegaciones de Marcos eran falsas y parte de su abuso continuado. Compartí el informe policial y la orden de restricción para probar que no estaba mintiendo, pero rápidamente aprendí que defenderse contra acusaciones falsas es como tratar de clavar gelatina a la pared. Por cada persona que me creía, había otras que permanecían escépticas, que pensaban que la verdad probablemente estaba en algún punto intermedio, que no querían involucrarse en lo que veían como drama personal desordenado. Las mentiras se extendieron más rápido de lo que la verdad podía alcanzar. Las publicaciones de Marcos fueron compartidas y comentadas. Personas que nunca me habían conocido estaban opinando con sus puntos de vista, y me sentí violada de una manera completamente nueva. Mi trauma privado convertido en entretenimiento público, mi dolor examinado por extraños que se sentían con derecho a juzgarme. Tuve que hacer todas mis cuentas de redes sociales privadas. Tuve que bloquear a cientos de personas. Tuve que esencialmente borrar mi presencia en línea, porque Marcos había convertido Internet en un arma contra mí. Mi abogada le envió una carta de cese y desistimiento, advirtiendo que su acoso y difamación podrían resultar en acción legal, pero eso solo lo hizo enojar más. Solo lo hizo más determinado a destruirme. Comenzó a crear perfiles falsos para evitar mis bloqueos, dejando comentarios anónimos en el sitio web de mi empresa y páginas de reseñas, alegando que yo era inestable y peligrosa, tratando de hacer que me despidieran. Envió paquetes al apartamento de Jessica, cosas mías que había guardado, pero destruidas y desfiguradas, fotos de nosotros con mi cara rayada, ropa cortada en pedazos, pequeños actos de violencia que servían como advertencias de lo que quería hacerme. El miedo a represalias físicas era constante y consumidor,
No podía ir a ningún lado sin mirar por encima de mi hombro. No podía dormir sin tener pesadillas sobre él irrumpiendo en el apartamento de Jessica. Compré gas pimienta y lo mantuve en mi mano siempre que salía. Tomaba diferentes rutas al trabajo todos los días. Estacionaba en áreas bien iluminadas y revisaba mi auto antes de entrar en él. Cada vez que veía a alguien que se parecía a él desde atrás, mi corazón comenzaba a acelerarse. Cada número de teléfono desconocido que me llamaba me enviaba al pánico. Cada sombra se sentía amenazante. La orden de restricción se suponía que me protegía, pero era solo un pedazo de papel. Realmente no podía detenerlo si decidía venir tras de mí. Solo podía castigarlo después del hecho. Y ese conocimiento me dejaba sintiéndome vulnerable y expuesta todo el tiempo. Mi salud mental estaba deteriorándose rápidamente bajo el estrés constante. No podía comer. No podía dormir más de unas pocas horas a la vez. Saltaba ante cada sonido inesperado. Lloraba en momentos aleatorios durante el día. Jessica sugirió que comenzara a ver a una terapeuta, y finalmente acepté, desesperada por cualquier tipo de ayuda para procesar lo que estaba pasando. Mi terapeuta me diagnosticó con TEPT y me ayudó a entender que mis reacciones eran respuestas normales a circunstancias anormales, que no estaba rota o era débil, que estaba sobreviviendo a algo traumático, y mi cuerpo y mente estaban tratando de protegerme de la única manera que sabían cómo. Pero el peor miedo, lo que me mantenía despierta por la noche más que nada, era que Marcos fuera tras mi familia para lastimarme. Mis padres vivían a 6 horas de distancia, en un pueblo pequeño donde todos conocían a todos. Y Marcos sabía dónde vivían. Había estado en su casa varias veces durante nuestra relación. Había conocido a mis hermanos menores. Conocía sus rutinas. Llamé a mis padres y les rogué que tuvieran cuidado, que cambiaran sus cerraduras, que estuvieran conscientes de su entorno, y pude escuchar el miedo en la voz de mi papá cuando prometió que tomarían precauciones. Mi hermana menor, Emma, estaba en su último año de preparatoria y yo estaba aterrorizada de que Marcos la tomara como objetivo, la usara para llegar a mí, así que le hice prometer que no caminaría sola a ninguna parte, que le dijera a sus maestros y a la administración escolar que podría estar en peligro, que me llamara inmediatamente si algo parecía extraño. La culpa de poner a mi familia en peligro era aplastante. Me culpaba por traer a Marcos a sus vidas, por no ver lo que era antes, por no protegerlos de las consecuencias de mis elecciones. Sentía que me había convertido en una carga para todos los que amaba. Jessica estaba lidiando con el estrés de tenerme en su casa, y el peligro potencial que venía con eso. Mis padres estaban muy preocupados, y tenían que vivir con ansiedad constante. El último año de mi hermana estaba siendo eclipsado por el miedo, todo por mi relación fallida y mi decisión de finalmente irme. Marcos violó la orden de restricción 2 veces en el primer mes, una vez apareciendo en mi lugar de trabajo y una vez enviándome una serie de correos electrónicos amenazantes desde una nueva cuenta que no había bloqueado. Ambas veces la policía fue llamada. Ambas veces no pudieron hacer mucho más allá de documentar las violaciones y advertirle. Y ambas veces sentí la futilidad de tratar de protegerme a través de medios legales contra alguien a quien no le importaban las consecuencias. El detective manejando mi caso explicó que a menos que Marcos realmente me lastimara físicamente, sus manos estaban en gran parte atadas. Las violaciones de órdenes de restricción eran difíciles de procesar a menos que hubiera evidencia clara de intención de hacer daño, y sus abogados argumentaban que sus apariciones cerca de mí eran coincidenciales, que sus correos electrónicos solo estaban tratando de obtener cierre, que técnicamente no me estaba amenazando aunque el subtexto era cristalino. Me sentía abandonada por el sistema que se suponía que me protegía. Sentía que me estaban diciendo que esperara hasta que realmente me lastimara antes de que alguien tomara acción real, y esa realización fue aterradora. Comencé a investigar otras opciones. Aprendí sobre medidas de seguridad personal. Consideré mudarme a un estado diferente por completo. Cambié mi nombre legalmente para que tuviera más dificultad rastreándome. Hice todo lo que se me ocurrió para poner distancia y obstáculos entre nosotros. La campaña de destrucción pública continuó durante meses. Marcos fue implacable en sus esfuerzos por arruinar mi reputación. Se callaba por 1 semana o 2, y yo comenzaba a esperar que hubiera terminado. Luego, de repente, habría una nueva ola de publicaciones y mensajes y acusaciones. Contactó estaciones de noticias locales, alegando tener una historia sobre falsas alegaciones de violencia doméstica,
y cómo los hombres son victimizados por el sistema, tratando de usar mi caso como su ejemplo, aunque afortunadamente ninguno la recogió. Publicó mi información personal en línea, mi número de teléfono, mi dirección, esperando que extraños me acosaran en su nombre, y algunos lo hicieron. Recibí mensajes amenazantes y llamadas telefónicas espeluznantes de personas que habían comprado su narrativa. Envió cartas a los miembros de mi familia extendida, primos y tíos y tías que apenas conocía, llenando páginas con mentiras sobre mí, tratando de poner a todos en mi contra. La crueldad de todo era impresionante. Esto no era solo ira o incapacidad de dejar ir. Esto era destrucción sistemática y planificada. Había decidido que si ya no podía tener control sobre mí, destruiría mi vida entera tan completamente que no me quedaría nada. Finalmente decidí que tenía que proteger a mi familia más proactivamente. No podía simplemente sentarme esperando a que Marcos escalara a violencia física contra ellos. Contraté a un investigador privado para documentar los movimientos y comportamiento de Marcos, para reunir evidencia de su campaña de acoso que pudiera ser útil para fortalecer mi orden de restricción o perseguir cargos criminales. Instalé cámaras de seguridad en la casa de mis padres. Pagué por ello yo misma a pesar de sus protestas, porque necesitaba saber que tenían alguna capa de protección. Trabajé con la escuela de mi hermana para implementar un plan de seguridad donde solo podía ser recogida por individuos preautorizados y donde el personal era alertado para vigilar a cualquiera sospechoso. Me aseguré de que mis padres tuvieran botones de pánico conectados a la policía local y que todas sus puertas y ventanas tuvieran cerraduras reforzadas y sistemas de alarma. El gasto de todas estas medidas de seguridad estaba consumiendo mis ahorros, pero no me importaba. Ninguna cantidad de dinero era demasiada si significaba mantener a mi familia a salvo de la venganza de Marcos. Creé un plan de seguridad detallado para todos, incluyendo palabras clave que podríamos usar si estábamos en peligro, pero no podíamos hablar libremente, tiempos regulares de verificación para que supiéramos inmediatamente si algo estaba mal, y planes de evacuación para diferentes escenarios. Mi vida se había consumido por el miedo y la hipervigilancia. Ya no estaba viviendo, solo sobreviviendo, solo esperando el próximo ataque. La persona que había sido antes de Marcos, la mujer profesional segura que se había mudado a una nueva ciudad emocionada por su futuro, se sentía como una extraña de otra vida. Estaba nerviosa y paranoica, desconfiada de nuevas personas, incapaz de relajarme o sentirme segura en cualquier lugar. Actividades simples que la mayoría de la gente daba por sentadas, como ir al supermercado o cargar gasolina, requerían planificación elaborada y conciencia constante de mi parte. Dejé de salir socialmente porque tenía miedo de encontrarme con Marcos o con alguien que él había enviado a vigilarme. Rechacé oportunidades laborales que habrían avanzado mi carrera porque me habrían hecho más visible y más fácil de encontrar. Estaba dejando que él ganara, dejando que su campaña de terror controlara mis elecciones y limitara mi vida. Y lo odiaba. Lo odiaba a él. Me odiaba a mí misma por seguir siendo tan afectada por él meses después de haberme ido. Pero saber que debería sentirme diferente, y realmente sentirme diferente, son dos cosas completamente separadas. Y a pesar de toda la terapia y todo el entendimiento lógico de que su comportamiento no era mi culpa, todavía sentía que me estaba ahogando. Todavía me despertaba cada día exhausta por la hipervigilancia y las pesadillas. Todavía saltaba ante cada sonido inesperado. El punto de inflexión llegó unos 5 meses después de que me fui, cuando Marcos cometió un error crucial que finalmente le dio a las fuerzas del orden algo concreto sobre lo cual actuar. Se había emborrachado y me dejó un mensaje de voz, un mensaje divagante de 15 minutos donde explícitamente amenazaba con lastimar a mi familia, nombrando específicamente a mis padres y a mi hermana, describiendo en detalle perturbador lo que quería hacerles para castigarme por dejarlo. Era la primera vez que había sido tan explícito y directo en una amenaza, y mi abogada inmediatamente llevó la grabación a la policía y a la oficina del fiscal del distrito. Finalmente, tomaron acción. Marcos fue arrestado y acusado de múltiples cargos de amenaza criminal y acecho, y aunque hizo fianza dentro de 24 horas, el arresto pareció sacudirlo. Pareció hacerle darse cuenta de que había cruzado una línea que podría tener consecuencias reales. Las amenazas no se detuvieron por completo, pero disminuyeron significativamente en frecuencia e intensidad, y pude respirar un poco más fácilmente sabiendo que ahora había un caso criminal real construyéndose contra él.
que su acoso estaba siendo tomado en serio por el sistema legal. El juicio estaba programado para varios meses después, y mientras tanto, la orden de restricción fue extendida y fortalecida, con provisiones explícitas de que no podía tener contacto conmigo o con ningún miembro de mi familia directa o indirectamente. Usé ese espacio para respirar, para comenzar a recomponer mi vida, para comenzar el proceso de sanación y reconstrucción que había estado demasiado abrumada para siquiera intentar mientras estaba bajo ataque constante. Comencé a ir a terapia 2 veces por semana, trabajando a través del trauma y aprendiendo mecanismos de afrontamiento saludables para los síntomas de TPT que todavía me plagaban. Me uní a un grupo de apoyo para sobrevivientes de violencia doméstica y encontré un consuelo increíble en estar alrededor de otras personas que entendían por lo que había pasado sin necesidad de explicación. Comencé a hacer ejercicio de nuevo, obligándome a ir al gimnasio incluso cuando no tenía ganas, porque la actividad física ayudaba a quemar algo de la ansiedad constante que vivía en mi cuerpo. Lentamente comencé a reconectar con viejas amigas, siendo honesta sobre lo que había pasado y agradecida cuando respondían con amor y apoyo en lugar de juicio. Trabajé en reconstruir mi reputación profesional, tomando proyectos de alta visibilidad en el trabajo y haciendo un trabajo excelente que le recordaba a la gente mis capacidades reales en lugar de las mentiras de Marcos. Comencé a escribir, llevando un diario sobre mis experiencias, procesando mis emociones en papel de una manera que se sentía catártica y sanadora. Más importante aún, comencé a perdonarme a mí misma, a dejar ir la culpa aplastante y la vergüenza que había estado cargando por quedarme con Marcos tanto tiempo como lo hice, por no ver las banderas rojas antes, por poner a mi familia en riesgo. Mi terapeuta me ayudó a entender que las víctimas de abuso no son estúpidas o débiles. Somos personas normales que se involucraron con alguien hábil en manipulación, que los patrones de abuso están diseñados específicamente para atrapar a las personas y hacerlas sentir que no pueden irse. Me ayudó a ver que dejar a Marcos, a pesar de todo el terror y la dificultad, fue una de las cosas más valientes que había hecho, que sobrevivir su campaña de venganza requirió fortaleza que ni siquiera sabía que poseía. Comencé a reconocerme de nuevo cuando me miraba en el espejo. Comencé a ver pistas de la persona que había sido antes de él, y más emocionante, vislumbres de la persona en la que me estaba convirtiendo. Alguien más fuerte y más sabia y más resiliente de lo que había sido antes. La sanación no fue lineal. Tuve días buenos y días terribles, días en los que sentía que estaba progresando y días en los que sentía que nunca estaría bien de nuevo. Pero gradualmente, incrementalmente, los días buenos comenzaron a superar en número a los malos. Las pesadillas se volvieron menos frecuentes. La hipervigilancia comenzó a aliviarse solo ligeramente. Marcos eventualmente se declaró culpable de cargos reducidos como parte de un acuerdo de culpabilidad. Fue sentenciado a libertad condicional con manejo de ira obligatorio y una orden de restricción permanente que lo seguiría durante años. No fue la justicia que había esperado. Quería que sirviera tiempo real en prisión por lo que me había hecho pasar, pero mi abogada explicó que los casos de violencia doméstica son notoriamente difíciles de procesar y que este resultado era en realidad mejor de lo que muchas víctimas obtienen. La orden de restricción permanente significaba que legalmente no podía acercarse a mí o contactarme en el futuro previsible, y la condena por delito grave en su registro significaba que habría consecuencias si la violaba. Tuve que encontrar paz con eso. Tuve que aceptar que el sistema de justicia tiene límites y que a veces no obtienes la resolución que mereces. Que el juicio terminara trajo un sentido de cierre. Saber que este capítulo finalmente, verdaderamente había terminado. Que podía comenzar a avanzar sin mirar constantemente hacia atrás. Tomé la decisión de mudarme de regreso a mi ciudad natal, más cerca de mi familia, dándome cuenta de que el aislamiento de vivir lejos me había hecho más vulnerable al control de Marcos y que necesitaba el sistema de apoyo con el que había crecido. Se sentía como admitir la derrota de algunas maneras, como si estuviera dejando que Marcos me sacara de la ciudad y la carrera que había construido allí, pero mi terapeuta me ayudó a reenmarcarlo como una elección positiva que estaba haciendo por mi propio bienestar, en lugar de algo a lo que estaba siendo forzada. Ahora, 2 años después de haber dejado a Marcos,
Estoy en un lugar que nunca pensé que alcanzaría cuando estaba en las profundidades de esa pesadilla. No voy a mentir y decir que todo es perfecto, o que estoy completamente sanada, porque el trauma no funciona así. Todavía tengo momentos de miedo y ansiedad. Todavía lucho a veces con confiar en las personas, o creer que merezco cosas buenas. Pero estoy trabajando. Estoy prosperando profesionalmente en un nuevo trabajo que me valora. Tengo relaciones fuertes con mi familia y amigas. Incluso he comenzado a salir de nuevo, aunque lo estoy tomando increíblemente despacio y siendo mucho más cuidadosa sobre las banderas rojas. Soy voluntaria con una organización local de violencia doméstica, compartiendo mi historia con otras sobrevivientes y ayudándolas a navegar el proceso de dejar relaciones abusivas y reconstruir sus vidas. Hay algo increíblemente sanador sobre tomar la peor experiencia de mi vida y usarla para ayudar a otros, sobre transformar mi dolor en propósito. Mi familia está segura. Marcos se ha mantenido alejado y parece haberse seguido adelante con su vida. Y aunque siempre estoy ligeramente vigilante, siempre consciente de que está ahí afuera en algún lugar, ya no vivo en miedo constante de él. He reclamado mi vida, me he reclamado a mí misma, y esa victoria es más dulce que cualquier cosa que haya experimentado. Si estás viendo esto, y te ves a ti misma en mi historia, si estás en una relación donde te sientes controlada o asustada, o como si estuvieras caminando sobre cáscaras de huevo todo el tiempo, por favor sabe que lo que estás experimentando no es amor, es abuso, y mereces mucho mejor. Si estás planeando dejar una relación abusiva, por favor ten cuidado, por favor haz un plan de seguridad, por favor contacta a profesionales que puedan ayudarte a hacerlo de la manera más segura posible, porque dejar es el momento más peligroso, y necesitas apoyo y recursos. Si ya te fuiste y estás lidiando con las secuelas, con el trauma y el miedo y la dificultad de reconstruir, por favor sabe que mejora, lenta y a veces dolorosamente, pero sí mejora, y eres mucho más fuerte de lo que piensas que eres. El hecho de que sobreviviste te hace una guerrera. El hecho de que saliste te hace valiente más allá de toda medida. No dejes que nadie, incluyéndote a ti misma, te convenza de lo contrario. Entender este contenido, entender las realidades de la violencia doméstica y cómo operan los abusadores, podría literalmente salvar tu vida o la vida de alguien que amas. Así que por favor tómalo en serio. Por favor comparte este video con cualquiera que pueda necesitar escucharlo. Si esta historia tocó tu corazón, si resonó contigo o te ayudó de alguna manera, por favor deja un like en este video. Ayuda a que más personas lo encuentren y potencialmente ayuda a más personas a escapar de situaciones peligrosas. Comenta abajo y cuéntame tus pensamientos. Cuéntame tus propias experiencias si te sientes cómoda compartiéndolas, porque la comunidad y la conexión son tan importantes en la sanación del trauma. Saber que no estamos solas hace toda la diferencia. Por favor, suscríbete a Desde mi Mirada para más historias de supervivencia y resiliencia. Historias de personas que pasaron por el infierno y salieron del otro lado, porque estas historias importan, inspiran esperanza, muestran que la supervivencia es posible incluso cuando parece imposible. Dale al botón de notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video. Gracias por ver, gracias por escuchar mi historia, y recuerda que eres digna de amor y respeto y seguridad, siempre, sin importar lo que alguien te haya dicho lo contrario. Si necesitas ayuda, por favor contacta a la Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica o recursos locales en tu área. La ayuda está disponible y no tienes que pasar por esto sola. Mantente segura, mantente fuerte y sabe que hay vida y alegría y paz esperándote del otro lado de irte.